vamos a retomar un poco el tema de las emociones y de otros temas, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto de la incorporación de estos contenidos a la mediación? El considerar los temas emocionales, ¿qué les parece? Es curioso, ¿no? Yo nunca pensé que iba a llegar a esta caja de sorpresas tremenda, ¿no? Sí, a mí me pareció una revelación, y por cierto, una revelación muy, que me dio mucho alivio, ¿no? Porque la verdad no sabía. Ay, ¿cómo te fue, Leila, con eso de poner en práctica lo de lo común? Hola profesora, le voy a hablar en más ¿Podrías práctica que... abrir el micro, por favor? Porque si no te tengo que repetir yo para escucharte. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Ahí se escucha bien? ¿Aló? Sí, es todo lo muy novedoso, ¿no? Porque el modelo Harvard pues, tiende a reprimir las emociones y aquí más bien eh, las escuchamos, le damos relevancia y Mm. sabemos traducirlas en reclamos de lo que son temas esenciales para las personas. Entonces estamos, eh, y la gente realmente se siente muy agradecida y muy escuchada cuando uno capta lo que hay en esa emoción. Eh, y a veces no se sorprenden ellos de eh, cómo se puede traducir tan fiel y tan elegantemente un rosario de insultos, ¿no? Porque los ejercicios que vimos eh, eran fuertes en términos de lenguaje, ¿no? Eh, Tremenda. Y, y bueno, es cuestión de irse animando y poniendo en práctica los nuevos conocimientos antes que se nos vayan. Eh, y cuando uno tiene en cuenta eh, digamos, lo que está por detrás de la emoción en la esencia, realmente eh, es casi como milagroso para las personas, ¿no? Esta persona que tienen delante, que es la persona mediadora, que se manifieste tan sumamente comprensiva. Entonces nos ponen una categoría un tanto extraña, ¿no? Y una vez contabas, ¿no? En un posgrado, una mediadora que ella había escuchado esto de las emociones y toda esta cosa y había decidido cómo trabajar con ella, pero eh, sin saber mucho al respecto, ¿no? Entonces eh, le pregunta, eh, era una pareja obviamente que estaban divorciándose, y le pregunta, él le dice, pero bueno, un poco enjuiciándolo, y dice, pero ¿por qué está usted tan molesto? ¿Ya? Y él le dice, porque bueno, le dice, porque yo tenía un proyecto de vida con ella y ella pues me lo jodió. ¿Ya? Entonces, claro, la culpa, con lo cual empieza a escalar el conflicto. Al final ella lo mandó a buena parte y él le dice una cosa bastante fuerte que fue ya la escalada máxima del conflicto. Le dice, eres una rota de mierda. ¿Ya? Él tenía muy buena situación económica, una persona culta, y ella era una persona con un nivel eh, de educación básico, ¿ya? Entonces, bueno, ahí ella se levantó y se fue. Entonces, claro, eh,
se quedó él llorando ahí con la mediadora, y la mediadora es que no sabía ya qué hacer, ¿ya? Porque eh, claro, intentó hacer una cosa, pero eh, como experimental, así, ¿no? Esto de las emociones, cómo va, sin tener en cuenta que las emociones están básicamente en la relación, que están relacionados con los aspectos que a las personas les duele más, y claro que no hay que preguntar los por qué, porque los por qué, si preguntas un por qué, eh, es muy probable que salga una acusación del otro, ¿no? Sobre todo si no se ha trabajado previamente estos elementos relacionales, como pueden ser eh, buscar lo común, esto de irnos aproximando eh, poco a poco a los temas. Bueno, ella lo contó como dato ilustrativo de lo que no se debe hacer. Eh, y realmente ella que acabó también bastante mal, ¿no? Porque se sentía culpable. Pero bueno, no quiere decir que toda la responsabilidad haya sido de ella tampoco. O sea, vete a saber tú lo que venía pasando con esa gente. Bueno, eh, sí, el tema es que hay que hacer encajar la palabra que nosotros utilicemos con la emocionalidad de la gente. Entonces, claro, esto de bajarle el perfil a los contenidos emocionales no encaja. No encaja cuando una persona está realmente furiosa, decir, veo que usted está molesto. No, ahí se pone furioso con nosotros, ¿ya? Eh, pero hay toda una historia ahí que tiene que ver un poco con los deseos del mediador, ¿no? Y esta fantasía de, de que lo podemos arreglar fácilmente, que todos somos buenos y que ya por el hecho de ir a mediación quiere decir que todos están de acuerdo. Entonces muchas veces las personas, eh, y ya lo señalé una vez, ¿no? De una pareja que estaba muy enfrentada y la mediadora se iba hundiendo en la silla y no sabía frenar ni eh, redirigir la interacción. Entonces, encima, pues, el hombre pues paraba el dedo pidiendo la palabra y la mediadora no se lo daba. Con lo cual él, aparte de ser machacado por ella, no tenía posibilidad de hablar. Entonces al final la mediadora, como esto de hay que hacer un balance de cómo fue la sesión, dice, ¿cómo te sentiste en la mediación? Así muy sonriente ella, él la mira y le dice, psa, psa. Fue muy significativo el gesto. ¿Qué creen ustedes que quiso decir con eso? Cuando hacemos ese tipo de gestos. Psa. No, pero él le hace un gesto a ella, ¿ah? A la mediadora, cuando le dice, le dice, ¿y tú cómo te sentiste en la mediación? Y se lo queda mirando así esperando una gran respuesta y el otro le dice, ¡psa! ¿Ya? ¿Y cómo quiere que me sintiera? Era como la pregunta, ¿no? O como respuesta podría haber sido, pues muy mal, ¿qué espera usted después de lo que ha hecho? ¿Ya? Exacto, María Elena, y me pregunto todavía, y todavía me pregunto si es necesario preguntarlo, pero eso es como para que nos demos cuenta también de qué es lo que está pasando en la práctica de la mediación, ¿no? Con la formación que se está dando sobre el tema, que ya vamos a hacer una evaluación general, ¿no? Bien, eh, bueno, esto de las técnicas eh, es todo un tema en sí y habría como que verlo, ¿no? Vamos a hacer un poco de resumen de las técnicas
Alguien me preguntó por el calendario del módulo. Lo puse en la hoja de ruta, ¿eh? No recuerdo quién me lo preguntó, pero ya lo puse en la hoja de ruta y cuando termina el módulo, ¿ya? Haciendo un poco de resumen, decíamos las preguntas son fundamentales, ¿ya? Eh, eh, para todo, para hacer reflexionar, para cambiar las posiciones, para sacar a la gente de su egocentrismo, ¿no? Para hacer visible a la otra persona. Veíamos que de repente le preguntamos a la otra persona cosas cuya respuesta está dirigida al otro, o sea, hacemos como una cosa cruzada, ¿no? Poníamos, por ejemplo, en el caso de la pareja joven, cuando él decía, a mí nadie me preguntó si quería ser padre, entonces nosotros, en lugar de parafrasear aquello, le hacíamos una pregunta a la chica, le decíamos, ¿y a ti alguien te preguntó si querías ser madre? ¿Ya? Eh, es una forma de hacer reflexionar al otro sobre la base de una pregunta que no está dirigida a él. También se puede hacer. A ver, bueno, ya vamos a hablar de las técnicas en general, ¿no? Y generar un entendimiento entre las personas, ¿no? Y visibilizarse cada uno como seres humanos que no son perfectos, que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, lo que los lleva a construirse a sí mismo como corresponsable del conflicto y la necesidad también de hacerse corresponsable de su solución o de su progreso hacia una solución. Bueno, veíamos la técnica esta de la resignificación, ¿no? Cómo la resignificación, la urgencia de la resignificación es cuando la gente dice cosas altisonantes, cuando dice insultos, cuando agrede al otro, ¿ya? Entonces hay más que cambiar las palabras y hacerlas más light, es cuestión de ver qué contenido emocional hay detrás. Dando un valor distinto a lo que hay detrás, ¿no? O sea, si nosotros resignificamos la emoción, no estamos considerando las palabrotas, ¿no? Sino que estamos considerando el estado emocional que hay detrás para decir eso. Y eso es una cosa que ninguna de las dos personas que tenemos ahí, ninguno de los mediando, se molesta cuando uno lo hace. O sea, les parece como lógico cambiar el nivel, ¿no? De el discurso directo a lo implícito que hay ahí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que la resignificación puede llevar a una subvaloración de los estados emocionales de la gente, y eso sí que cabrea mucho a la gente, cabrea cantidad, ¿ya? Bueno, vamos a ver otra cosa ahora del parafraseo. Y aquí quiero que ustedes también colaboren mucho porque la sabiduría popular es tremenda en cuanto a expresiones lingüísticas. De una manera poética o indirecta o retórica, expresan verdades que son aplastantes, ¿no? Vamos a ver esto del parafraseo y la retórica. Vimos distintas figuras de la retórica. Vimos la metáfora, la comparación, una serie de figuras, ¿no?
que no importa que no nos acordemos del nombre, basta con que sepamos que eso es retórica para saber lo que tenemos que hacer y cómo parafrasearlo, ¿ya? En este caso, el parafraseo se tendría como que decodificar la metáfora o desmetaforizar el discurso para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y también tiene que ver con el hacer explícito lo que se quiere decir. Tengo aquí una imagen, una ilustración de esto que dicho por una persona en mediación, ¿no? Dice, lo que no entiendo, dice, es que haya dos maceteros. Uno es el departamento y eso no lo toca nadie. Ese crece, crece y crece y este lo he plantado yo. ¿Ya? Eso es él el que habla cuando ella quiere quedarse con la vivienda porque da nombres de ella, ¿no? Entonces hay una planta que crece, crece, crece y la he plantado yo y esa no la toca nadie. Y de la otra, ¿ya? Hemos comido todos, dice, y lo partimos. ¿Ya? Entonces, claro, si han comido todo ya está bastante recortado, está bastante menoscabado, porque se ha comido. ¿Ya? Pero dice, el otro es mío. Esto no está bien, esto no está bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este hombre con esto? Si se acuerdan, en la pelea estaba por el departamento, que ella reclamaba que era suyo porque estaba su nombre, y quería la mitad de los ahorros porque sentía que le correspondía. Entonces, ¿qué está simbolizando estos dos maceteros? ¿Qué puede significar esto? Él dice, los recursos, pero el macetero que crece, crece y crece, lo he plantado yo y nadie lo toca. ¿A qué se refiere con eso? Sí, pero ¿a qué se refiere con lo del departamento? Ajá. Muy bien, María Elena. ¿Podríamos decir que las viviendas siempre suben de valor en las ciudades? Ya. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sube el valor? O sea, hay más demanda, ¿no? ¿Cuál otra razón podría ser? Mm, la ubicación del departamento, cercanía a los servicios de calle, son más cotizados los departamentos por la ciudad. Ya. ¿Por qué razón son más cotizados los departamentos en la ciudad? ¿Qué pasa con las ciudades?
¿Ya? Las ciudades crecen. ¿Y qué quiere decir que crecen las ciudades? ¿Por qué crecen? ¿Por qué se amplían las ciudades? Exactamente, muy bien, Lorena. Hay más habitantes exacto, muy bien, Melissa, el territorio es el mismo, ¿no? En Santiago, por ejemplo, es una cosa horrorosa el valor de la vivienda. Hay viviendas que son viviendas en sí, como viviendas son muy precarias, ¿no? Pero no es que la vivienda suba el precio, sino lo que sube el precio es el terreno. Y la gente que lo compra preferiría que estuviera el terreno vacío, porque lo primero que harán va a ser echar por tierra la casa. En Antofagasta, claro, se ha aumentado mucho el número de habitantes en Antofagasta. Eh, las inmobiliarias lo prefieren vacío porque así construyen un edificio de departamentos y bueno, y no vean todo lo que ganan ahí. Entonces, claro, que la centralización de la ciudad, de los países es una cosa, pero bueno, el otro macetero, ¿cuál era? El dinero, ¿no? ¿Y qué pasaba con el dinero? A ver, Patricia, ¿el dinero se lo comían? ¿Qué hacen con el dinero? Ya, pero por eso, pero es que aquí estamos desmetaforizando el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir que hemos comido todos? ¿Qué quiere decir con eso? ¿En qué? ¿En qué se gasta, Melissa? ¿Qué gasto, por ejemplo? Salud, educación. Bueno, ellos no tenían este tema porque no tenían niños. Ajá. Transportes, salud, eh, vacaciones, entre ellos viajes que señala en los viajes, porque realmente vivía muy bien esta gente, ¿no? Vestuario, calefacción, o sea, todo lo que es el diario vivir. Y además de eso, había unos ahorros. Bueno, en este caso tenían una niña pequeña que empezaba recién a ir al colegio. ¿Y qué pasaba con los ahorros?
¿Se incrementan los ahorros en el mismo porcentaje que el valor de la vivienda? ¿Por qué razón no? A ver, si ponemos un dinero en un banco, ¿qué nos dan? Exacto, bajos intereses. Ese es el problema básico. Entonces él señalaba una cosa. ¿Cómo podríamos parafrasear esto entonces? ¿Ya? ¿Cómo parafraseamos esto? ¿Cómo lo hacemos evidente? Aunque la metáfora en sí, el objetivo de la metáfora es hacer gráfica una situación. Pero hay veces que las metáforas enredan más que si se hablara directamente. Entonces, ¿cómo podríamos parafrasear esto? A ver, vamos a ver. Ay. Esta es una cosa interesante también de los parafraseos, ¿no? Cuando uno los hace en forma de pregunta, es una manera de no presentarlo como lo digo yo y tengo la razón, ¿ya? Es algo que puede ser objeto de una corrección o rectificación por parte de la persona a la que estamos parafraseando. Entonces, esto del macetero, ¿cómo lo parafraseamos aquí? Lo del macetero que crece, podríamos interpretarlo como ¿de qué está hablando él? Ajá. Podríamos interpretarlo como que el departamento sube en plusvalía con el tiempo también podríamos hacer alguna pregunta más directa, ¿no? ¿Qué podríamos preguntar? Estamos hablando del departamento, todavía no estamos comparando. ¿Ah?
¿Qué le podemos preguntar por el departamento? Él dice que este macetero crece y crece y crece y lo he plantado yo. Entonces tenemos que ver este crece, crece y crece, hacerlo como evidente. Entonces, ¿qué tendríamos que preguntar por ahí por donde va Leila? ¿Cuánto les costó el departamento? Y cuánto le costó el departamento y cuánto estaría costando más o menos en la actualidad. Entonces ahí ellos solo harán la comparación, ¿no? Porque si le pedimos a ellos que digan cuánto ha aumentado su valor, a ver, en la mediación los cambios se van en todo, ¿no? Se van generando como de a poquito, ¿ya? Como un niño que le tiene miedo a los gatos y entonces hay que mostrarle el gato primero de lejos y después más de cerca. Aquí igual hay que irse aproximando de a poco porque hay un problema ahí con el valor del departamento, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cuánto estaría costando más o menos en la actualidad? Porque si preguntamos cuánto ha aumentado su valor, como demasiado directo, ¿no? Para hacer como evidente estas diferencias. Entonces, mejor que la gente vaya concluyendo. Y vamos a ver lo otro, que decíamos, lo del macetero del cual hemos comido todo, ¿ya? Hemos comido todos. A ver, es que tengo aquí la pestaña del chat que ustedes no ven. Ah, sí, tiene una S. Hemos comido todos y lo partimos, pero el otro es mío, eso no está bien, ¿ya? Entonces decíamos que el otro macetero aludía a los gastos del diario vivir, o sea, alimento, transporte, salud, vestuario, calefacción, vacaciones, ¿ya? ¿Y qué podríamos preguntar respecto de todo esto así como paquete? Todo esto junto. A ver, aquí estamos poniéndolo a él, ojo con esto, María Elena, estamos poniéndolo a él como el padre proveedor y los dos trabajaban bien, ¿ya? Entonces, ojo con la pregunta. ¿Qué le podemos preguntar? ¿Tú quieres decir, Carla, de qué manera se distribuían los gastos? Ah, muy bien, Patricia. ¿Cuánto sumaban o algo así, no?
Pero ellos no solamente los gastos básicos, ¿ah? Ay, estás metiendo cizaña, María Elena. Estamos aquí, tenemos que, la idea no es ver el aporte de cada uno, sino es ver, comparar las dos macetas, ¿ya? Entonces ver que de una han comido todos, ¿ya? Y de la otra, no. ¿No sería interesante saber el nivel de vida que tenía esta gente? Imagínense ustedes, era una pareja sin hijos, eh, los dos trabajaban bastante bien. Patricia preguntaría por los gastos de vacaciones, ¿ya? Pero las vacaciones también los podemos poner con otro tipo de cosas juntos, ¿no? ¿Con qué cosas las podemos asociar? Con- Y eso es como básico, el vestuario, la comida, la calefacción, el agua, la luz, el ocio, muy bien Patricia. Los gastos de vacaciones, ocio y diversión, ¿qué? ¿Cómo terminamos la pregunta? En promedio podría ser, ¿no? Porque claro, los gastos de vacaciones son más elevados en verano. ¿Y a cuánto ascendía más o menos? Y después hay otro tema vinculado con este macetero que no crece, que lo señaló Patricia también, pero eso lo podemos poner como parafraseo, ¿no? Eh, ¿Cómo dirían ustedes que era su nivel de vida? ¿Qué otra pregunta o comentario podríamos hacer? Aún así,
les quedaba para generar ahorros. El tema es que él dice que de alguna manera, al tener esta visión de él, de la pareja para siempre, y que la vivienda es de los dos, él nunca pensó en comprar una vivienda y ponerla a su nombre. Y todos sus esfuerzos los gastó en este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo mismo se iban de vacaciones a Finlandia que a China. Salían mucho, comían mucho fuera. Si él hubiese sabido que iba a pasar esto, pues habría vivido más mesuradamente y habría reservado una parte de sus ingresos para sí. Pero claro, como estaban en la etapa del amor y de que todo es nuestro, no se le pasó por la cabeza pensarlo. Entonces él construye ahí otra metáfora para dejar más claro esto, dice. Es lo mismo, le dice, que si nos vamos de viaje al Polo Norte y yo llevo 2 pares de zapatos, y si a ti se te rompen los tuyos, entonces yo te dejo los míos. Pero al final llegamos al Polo Norte y yo me encuentro que tengo 50 años y que no tengo zapatos, porque se lo dejó a ella. Esa metáfora es como bastante fuerte, no sé si le queda claro eh, lo que quiere decir con ello. ¿Ya? Es lo mismo que si fuéramos al Polo Norte. Yo llevo 2 pares de zapatos y tú uno. A ti se te rompen y yo te dejo los míos. Llegamos al polo, yo tengo 50 años y no tengo zapatos. ¿Qué les parece esa metáfora? ¿Qué está representando los zapatos en este caso? Ajá. Él comparte lo suyo, ¿no? Era nuestro de alguna manera. Y los zapatos es un... ¿Cómo se valoran los zapatos? ¿Es un artículo superfluo?
Sí, pero pregunto, si es algo superfluo, ¿se puede prescindir de eso? Claro, una cosa básica. Básico. ¿Mm? Necesario. Y aquí es como otra metáfora, una metáfora dentro de la otra, ¿no? Básico y necesario para ir por la vida, ¿no? Y siendo así básico y necesario, él se lo cede a ella. Entonces, ¿qué está poniendo de manifiesto aquí él? Comparte lo suyo, era nuestro. Ajá. En un proyecto común. Ay, perdón. En un proyecto común. Y él todo lo puso al servicio de este proyecto común. Entonces, era algo como que lo pone a él en un plano moral. ¿De qué tipo? Comparándolo con ella. En un plano moral superior, ¿no? No egoísta. Esto tenemos que vincularlo con los turnos de palabra. Esta es una mediación que se inicia con una sesión conjunta. Entonces ella dice que bueno, que va a la mediación para resolver los temas de la niña y los temas del patrimonio. Y para ella es fundamental resolver el tema del patrimonio. Que es interesante si lo vemos lo vinculamos con lo que veíamos el otro día de la propiedad, ¿no? La significación que tiene la propiedad y particularmente la propiedad de la vivienda para la gente. Bueno, ella lo acusa de robarle. Ergo, lo trata de ladrón. No le dice nunca esa palabra en la mediación, ¿eh? Pero seguramente en las peleas particulares, privadas, se lo dijo, y era como el arma para inmovilizarlo a él. Ella dice que él se siente ladrón. Y que ella se siente robada, estafada, dice, por el cambio de dinero. Entonces, claro, si ella parte, ¿qué es lo que hace al describir la situación de ese tipo? Al tratarlo de ladrón, ¿qué hace con ese enunciado? Ya, pero lo acusa. Lo acusa. Y decíamos que cuando alguien acusa a la otra persona, el segundo turno de palabra tiene dos
metas, ¿no? Lo ponen en la exigencia de perseguir dos cosas a la vez. La primera, ¿cuál es? Si a uno lo acusan, ¿qué tiene que hacer? Defenderse, exactamente. Defenderse. ¿Qué otra cosa puede hacer uno frente a una acusación? Acusar a su vez. Acusar a su vez, como teníamos la pareja aquella, ¿no? Que él la acusa de meterse en la cama con su mejor amigo y ella lo acusa a él de tener eyaculación precoz, ¿no? De no saber nada de sexo. Y claro, muy bien Elizabeth, lo acusa, acusar a su vez, reconocer y justificarse y al mismo tiempo construirse una posición positiva para sí. Entonces el tema del segundo hablante es mucho más complejo que lo que dice Sarah Kopp en cuanto a que el discurso de la primera persona coloniza el segundo, ¿ya? En términos generales es aceptable lo que dice, pero no lo explica con gran detalle, con lo cual nos deja un poco sin posibilidad de trabajar con ello o evitar que eso suceda, ¿no? Por eso él se construye de esta manera como una persona que siempre el nosotros fue muy importante, de que él no fue egoísta, que él siempre le daba lo mismo, ¿no? Aportar 500 o 1000 para la familia, porque esa era su idea. Y eso es bastante coherente con la idea del hombre proveedor que construye la cultura para los varones. Y hasta cierto punto, yo diría que eso le puede pasar mucho a los hombres, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres no trabajan fuera de la casa. Entonces todo lo que ganan lo aportan a la familia y de repente se separan y chao, te fuiste, ¿no? ¿Ya? Y quedas en la calle. Bueno, ¿cómo ven esto de los turnos de palabra del primer y segundo hablante? ¿Cómo podríamos evitar esto? Cuando empezamos por sesiones conjuntas, normalmente el primer hablante acusa, ¿ya? El repertorio interpretativo es la acusación. Y el otro tiene que defenderse, ¿ya? ¿Por qué tiene que defenderse? Porque, a ver, de alguna manera tiene que contestar a lo que se ha dicho, ¿ya? Comenzar con sesiones individuales. Bueno, Sarah Kopp evita esto comenzando con sesiones individuales. ¿Qué fue lo que hicimos en la clase pasada nosotros? Exacto, ¿no? Sacar a la gente, ponerla en otro contexto. Esa pareja que estaba tan furiosa,
la sacamos de ese contexto. Ojo. Esta es una cosa que normalmente funciona con las separaciones, ¿ah? Muchos, no muchos, algunos mediadores, ¿no? Le piden a las parejas que eh, hacen poco en la sesión inicial, más bien consensúan cómo van a trabajar y le dicen, supongo que tienen un álbum de fotos de la familia, ¿no? ¿Por qué no me lo traen para verlo y conocerlos un poco más? Entonces, claro, llegan allá con la foto y de manera gráfica lo estás poniendo en otro momento de la relación, un momento en que todo era flores y violines, y, y eso cambia radicalmente eh, lo que se está diciendo, ¿no? El discurso de las personas. Normalmente, hasta el que estaba harto de la relación y el que pidió la separación acaba por llorar muchas veces porque no deja de ser un proyecto que se le ha ido a pique. Y no dejamos de ser seres sociales en donde eh, la sociedad, el entorno está valorando esto como un fracaso, ¿no? Entonces es eh, común, ¿no? ¿Qué ventaja ven ustedes de comenzar por las sesiones individuales o de lo común? ¿Por dónde se inclinan? ¿Por cuál de las dos alternativas se inclinan ustedes para evitar este juego de acusaciones recíprocas? ¿Ya? Porque ven lo positivo de la relación. ¿Qué otra ventaja tendría? O ventaja que tendría comenzar por las sesiones individuales. ¿Se acuerdan cuál era la dinámica que llevaba Sarah Cobb eh, con, con esto de recrear, perdón, en las sesiones individuales? ¿Se acuerdan o no? Porque si no le damos un vistacito rápido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Díganmelo. No mucho. Bueno, vamos a ver. Eh,
Bueno, Sarkov, más o menos el esquema es un poco así, ¿no? Ese era el esquema del trabajo de Sarkov. Entonces, aquí, en esta parte, está como la persona yo virtuoso, ¿no? Yo virtuoso el otro, pues un desastre, ¿ya? La otra o el otro, porque depende de quién hable, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de organización y manejo del tiempo y tal. El que habla dice, no, yo la noche anterior me organizo para ver qué tengo que hacer al día siguiente, en cambio ella o él es un desastre, nunca se organiza su tiempo, siempre llegamos tarde a todos los sitios, es que es un despelote, es que no sé cuánto. La pone por los suelos y él se pone arriba, ¿ya? Y eso respecto a muchos aspectos, que puede ser administración del dinero, por ejemplo, puede ser el orden con sus cosas personales, etcétera, etcétera. El nivel y el tipo de comunicación. Entonces aquí lo que pretende Sara es, junto con lo que él va diciendo, ella es un desastre, un despelote, siempre llega tarde, dice, pero a ver, ¿tú alguna vez llegarás tarde al sitio, no? O en invierno no te tienta quedarte más tiempo en la cama. Entonces, desde el discurso de la persona, ella le baja los humos, ¿ya? Entonces él ya no se reconoce tan virtuoso, se reconoce que tiene sus defectitos y tiene sus eh, virtudes. Como a la misma persona, le dice, bueno, pero a ver, esta persona también tendrá sus virtudes, ¿no? Algo tendrá de bueno, por algo te fijaste en ella, no sé, pregunto yo, ¿ya? ¿Qué cosa de bueno tiene? Entonces, eh, o en relación a un defecto de él, le plantea y ella cómo es, y ahí puede salirnos otra virtud. Bueno, cuando él resulta que no es tan maravilloso como decía al principio, y como a la otra persona ya no se la posiciona tan desastrosamente, sino se le reconoce ciertas virtudes, ¿ya? Ahí están las condiciones para generar una sesión conjunta. Después de este trabajo con cada una de las personas. ¿Y cuál sería la gran diferencia con eh, esta de poner, de trabajar recreando lo común? Hay una diferencia sustantiva que puede ser eh, ¿qué ventaja le veríamos al modelo de Sarkov? Ajá. Legitima a las personas.
legitima a cada persona frente a la otra. ¿Y cuál sería la desventaja de uno y del otro? No la desventaja o el punto menos positivo, ¿no? Lo pueden sacar de aquí, de lo que hemos visto, ¿no? Ven lo positivo de la relación. ¿Sería siempre posible recrear lo común? En un conflicto, como para que se generen cambios en las posiciones, ¿no? A ver, ¿a quién se le ocurre? Legitima a cada persona frente a la otra, pero es un trabajo que lo hace individualmente, ¿ya? Patricia opina que el trabajo individual puede ser más fácil, ¿ya? Leila opina que es más lento hacerlo de forma individual. Yo creo que la clave está aquí, ¿no? En la relación. Porque, por ejemplo, cuando vimos el caso de las parejas, de la pareja esta de adolescentes, bueno, ahí había una cosa común bastante potente, ¿no? ¿Qué era el elemento común que podríamos haber construido ahí? Los lolos padres, ¿se acuerdan? O pensemos en una situación de padres jovencísimos. Sí, y aunque, eh, a ver, es más fácil, yo diría aquí, si hay una historia compartida. ¿Ya? Por ejemplo, está la pareja esa que se peleaba a raquete rabiar,
¿ya? De alguna manera era más fácil porque ya habían convivido años, todo había sido muy bonito, ¿ya? Pero en el caso de los padres estos adolescentes, no hay, eh, no hay esta historia, es todo como más presente, ¿no? Puede haber sido una aventurilla de 20 minutos que los transformó en padres, ¿ya? Pero aún así, tal como dice Leila, siempre se puede llegar a recrear lo común. Eh, ¿Qué podemos enfatizar en el caso de los jóvenes? Algo evidente, ¿no? ¿Qué son qué? Ajá. Su juventud, vivir el presente, prepararse para el mañana, vivir el presente, prepararse para el mañana y hacerse cargo de sus responsabilidades, ¿no? Bueno, yo diría que de alguna manera el hecho de recrear lo común nos está poniendo a las personas una frente a la otra, ¿no? Para solucionar los entuertos, ¿ya? Y por ese lado puede ser una ventaja, ¿ya? Que las personas en conflicto se construyen ellas de una manera positiva. Y cada una ve los cambios en la otra. Aquí decíamos, como desventaja podría ser que es más lento. ¿Y cómo lo ven ustedes esto de que sea la mediadora la que genere el cambio de las posiciones? Aquí se les está pidiendo directamente a ellos que cambien. Aquí se les pide a ellos, pero en términos individuales. Entonces tiene esta cosa que tiene Sarah Kopp, que de repente está con un pie en el paradigma de las relaciones y con otro pie en el paradigma del individualismo metodológico, ¿no? Eh, y Sarah Kopp está muy consciente de esto, de que ella es la que genera los cambios, ¿ya? Aquí son ellas, las personas implicadas son las que se construyen de forma positiva. Pero en todo caso, ¿dónde se pueden generar alianzas? ¿En qué situación? En las sesiones individuales. Sí, ese es un tema que lo señala también Sarah Kopp, ¿ya? Eh,
el mediador, dice, queda colonizado por el primer discurso. Está como predispuesto a encontrar ciertos defectos en la otra persona. Y cuando enfrenta a la otra persona ya está como... ya tienen como una foto previa, ¿no? Y esa puede ser una gran desventaja. Sarah Kopp es muy consciente de ello, ¿eh? Y dice que ella habla siempre de la colonización de los discursos, ¿no? Que en este caso es el mediador que queda colonizado por la primera persona a la que escuchó. En cambio aquí, como siempre se está trabajando con ambas personas a la vez, el movimiento se genera en ambas. Bueno, es cuestión, yo creo que, además del tema de las opciones, puede ser que hay situaciones en que es más conveniente empezar por sesiones individuales, ¿no? Les contaba el caso de la mediación entre hijos dados en adopción y la madre biológica o el padre biológico. Entonces, esos son casos, por ejemplo, en que un trabajo individual es importante, un trabajo previo al encuentro, porque ni las personas saben por dónde va a salir, no saben si se van a lanzar al cuello de la mamá y me van a decir por fin te conozco, o la van a apretar del cuello y decir por qué me tiraste como un trapo sucio, ¿no? Entonces no podemos nosotros correr esos riesgos de que la gente se enrequete machaque, ¿no? Esa es una cosa como bien curiosa, que hay gente mediadores que toleran bastante el maltrato en la mediación y otras que no lo aguantamos porque ya la gente para maltratarse ya tiene sus espacios privados. Claro, estamos muy acostumbrados a pensar en la mediación licitada, pero la mediación es algo mucho más grande. Por ejemplo, lo que puede ser también la mediación en salud, de repente podría ser importante trabajar con las personas en particular, especialmente con la persona que quedó dañada, ¿no? Porque puede estar... te pueden haber hecho mucho daño, haberte dejado con serias limitaciones, entonces es difícil eso. Y quieras o no, los médicos normalmente están bastante asustados cuando llegan a eso, porque claro, a nadie le gusta meter la pata en su trabajo profesional, ¿no? Bueno. Volviendo al tema de las metáforas y de la retórica, podríamos hacer algunos análisis de lo que las personas nos han dicho en mediación, ¿ya? Y la persona al oírla evoca significaciones que son bastante compartidas muchas veces por ciertos grupos sociales, ¿no? La mujer, esta furibunda que analizamos la clase pasada, ella hacía equivalente a la relación sexual de su marido con una meadita, ¿no? Rapidito y chao. Entonces, claro, esto está queriendo significar una serie de cosas, estas comparaciones, ¿no? En este caso de la mujer, que es importante hacerla salir y
entrar al tema sin temor, porque si los mediadores tenemos miedo de que la gente hable claro, ¿cómo le queremos enseñar a ellos a hablar claro sus temas, no? Y él decía, satisfecho el señor, cabreada la señora, ¿no? Bueno, entrar a ahondar ahí, veo que para usted el encuentro erótico podría ser más largo, siento que podría ser más largo. ¿Qué hacía usted cuando se quedaba frustrada? ¿Cómo se sentía? ¿Qué pasaba? Porque igual eso no se verbaliza, no se dice. Incluso hay mujeres que fingen estar satisfechas. Bueno, ¿qué les parece que veamos algunos de los ejemplos de lo que a ustedes les ha tocado en suerte vivir en la mediación? Aquí teníamos uno, no es más larga que la esperanza de pobre. La comparación, por ejemplo, vimos un ejemplo también que eh, alguien describía a otra persona como más hueca que una empanada de queso. No sé si habían escuchado ustedes la expresión, pero ¿qué expresiones comunes eh, acostumbran ustedes a escuchar en la mediación? ¿Ah? ¿Por qué te callas, Leila? Comparte, comparte. Venga, alguna expresión que haya sido ilustrativa. ¿En qué se quiere decir con eso? ¿Qué se quiere decir con eso? Es más apretado que mano de guagua. Exacto, ¿no? Digamos, le cuesta compartir. Elizabeth dice que trata mucho de embrujar a las mujeres en la mediación. Los que tengan experiencia en mediación aquí, aporten. De repente la gente es tan gráfica, se le arrancaron. A ver, eso. ¿Y qué quieren decir con eso? ¿Se le arrancaron los enanos para el bosque? ¿Qué quieren decir con esto? ¿De que están locos? ¿Se le arrancan los enanos para el bosque? Le falta un palo para el puente. ¿Qué quiere decir?
Pero, a ver, no me queda muy gráfico esto. ¿Le falta un palo para el puente? ¿Qué quiere decir? ¿Le falta como una punta? Sí, entiendo que no es inteligente, pero eh, ¿cuántos puentes tiene que tener cuántos palos tiene que tener el puente? La Carla. ¿Sabes tú, Carla, lo que es una chaucha? No, una chaucha para el peso. ¿El peso? ¿Qué es el peso? ¿Es dinero? Ya. No, eran 10 centavos. No, 20 centavos. Porque con 5 chauchas hacías un peso. Le faltan gramos para el kilo. eh, Los españoles dicen, le falta un hervor. A este le falta un hervor. Cuando una persona no alcanza el estándar, ¿no? Ya sea en inteligencia, en compostura, ¿no? No vales una chaucha, no vales un cobre. ¿Qué otras expresiones conocen de ese tipo? Vale hongo, porque no es más. Vale hongo. Ay, lo iba a poner aquí. Esto es muy despectivo, ¿ah? Vale hongo. Chufa de plancha de campo. Ay, no la conocía yo eso. ¿Cómo eran las planchas de campo? Un volantín sin cola. ¿Cómo es un volantín sin cola? A ver, ¿quién sabe encumbrar volantines aquí? Claro, no tiene. Y si no tiene dirección, ¿qué es lo que le falta? Sin norte, sin metas. ¿Ya? ¿Y la plancha de campo? ¿Cómo es la plancha de campo? ¿Quién conoce las planchas del campo? A carbón, se metía carbón dentro, o eran de hierro macizo que se ponían en el fuego para que se calentaran. Exacto, tenían carbón prendido y cuando se enfriaba un poco la plancha, la gente las movía mucho para que el aire avivara el fuego que había dentro. ¿Encuentran ustedes que esto significa, eh, estas expresiones ayudan a la comunicación? Esta es muy buena. ¿Qué quiere decir eso, Carla? No da puntada sin hilo. Exacto.
Bueno, como ven ustedes, muchas veces estas son expresiones que la gente las suelta así como muy al pasar, ¿no? Pero que bueno, si vemos el contenido que hay detrás, eh, es fuerte, ¿no? O sea, enchúfate plancha de campo, o sea, oye, no estás entendiendo nada de nada, ¿ya? O no da puntada sin hilo. Eh, claro, son muy potentes en ese sentido y ofenden, porque tanto si decimos más hueca que empanada de queso, que le falta la chaucha para el peso o el gramo para el kilo, un volantín sin cola, eso es fuertísimo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se grafica para no ser tan insultante, pero quizás sale más insultante porque es más gráfico, ¿no? Como ven, lo del lenguaje, incluso en estas cosas que parecen aparentemente chistosas, están posicionando a la gente y está construyendo a la otra persona de una manera determinada. Y si se fijan ustedes, eh, bueno, los piropos operarían en la otra dirección, ¿no? Eres el sol de mi vida, no sé. Eh, ahí estarían construyendo al otro de manera positiva, pero estas expresiones todas construyen al otro de manera negativa. Y claro, no, a veces son muy gráficas y dan risa, ¿no? Y hay personas, yo conocí una chica de Osorno que trabajaba en la casa del cónsul de Chile en Barcelona. Ay, nunca había conocido una mujer tan graciosa, de verdad. Y era tan chistosa y le encantaba contar chistes y se enojaba. Porque cuando empezaba a hablar ya nos estábamos riendo y ella se sentía ofendida que por qué nos reíamos si no venía todavía el chiste, ¿ya? Pero era su manera de hablar. Y era tan gráfica y sabía tantos dichos que era una enciclopedia esa chica. Yo no sé cómo estaba con el cónsul, de verdad, porque estamos hablando del cónsul en la época de Pinochet. Y esa eh, no tenía pelos en la lengua y era muy divertida, realmente. Bien, vamos a ver aquí otro gran tema relacionado con esto mismo, ¿no? Que puede ser la resignificación y la ética. Mm, claro, le señalaban, ¿no?, esto de los mediadores acuerdistas que persiguen los acuerdos a ultranza, ¿ya? Son como los bomberos del conflicto y ellos pasarían, se reirían incluso de esto, ¿no? Eh, o sea, metafóricamente insultan, pero no tan solopadamente, porque si yo le digo a alguien que vale hongo, eh, estoy siendo metafórica, pero le estoy diciendo que vale nada, ¿ya? Entonces, el mediador puede ser un poco como los gorditos, ¿no? Cuando los gorditos tienen fama de eludir el conflicto y de reírse de todo, ¿no? De ser chistoso. Entonces podemos tomarlo como algo gracioso y no darle mayor importancia. Pero la otra opción es que las tomemos y le digamos, bueno, ¿quieres decir que, no sé, parece un poco fuerte, ¿no? Esto de vale hongo, ¿qué quieres decir exactamente con eso, ¿no? Bien. Decíamos que el parafraseo y los momentos críticos, ¿ya?, que es donde pueden salir también eh,
a manera de insulto esto bueno, es que tú eres un volantín sin cola, ¿no? O a ver, oye, yo ya estoy cansada para ver si te enchufas plancha de campo. Es como un insulto folclórico de alguna manera, ¿ya? Entonces, está bien poner el tema sobre la mesa y decir qué es lo que hay detrás de esa acción verbal para insultar de esa manera, ¿no? Porque no son gratuitos y vimos que los enunciados se entrelazan unos con otros. O sea, la gente no dice lo que dice porque le cae del cielo, ¿no? Sino que en respuesta a lo que el otro ha dicho y en previsión de lo que posiblemente puede decir. Entonces hay que evidenciar este tipo de cosas. Y esto tiene que ver muchas veces que para gestionar un conflicto muchas veces hay que incrementarlo llegando al meollo de la cuestión y trabajar las cosas desde ahí. Me estoy poniendo fónica por minuto. Bien, teníamos aquí de las distintas técnicas que hemos visto, primero recrear lo común, luego las preguntas, que siempre las preguntamos para algo, ¿no? Si le preguntábamos a la chica de la pareja, los padres adolescentes, a ti te preguntaron si tú querías ser madre, hacemos esa pregunta para que él se dé cuenta que ella también es una persona con derechos, ¿no? Si él considera que a él hay que preguntarle si quiere ser padre, pues también hay que preguntarle a ella si quiere ser madre. Y tampoco nadie se lo preguntó, ¿ya? Siempre las preguntas tienen una intencionalidad. A veces se hacen preguntas para hacer ruido, para decir algo, para evitar el silencio, ¿ya? Pero si manejamos cómo la gente se está posicionando y qué está haciendo con el lenguaje en ese momento, sabremos qué pregunta hacer y de alguna manera eso mismo nos permitirá un parafraseo distinto, ¿ya? Las preguntas y los parafraseos muchas veces están entrelazadas. Veíamos que hacíamos muchas veces un parafraseo con forma de pregunta, ¿ya? Y la suma de los parafraseos van convirtiendo después lo que podría ser un resumen, ¿no? Entonces, ante la pareja que analizamos en la clase pasada, podíamos después resumir en que, bueno, por lo que aquí hemos comentado, ustedes llevaron con una pareja que se constituyó sobre una base bastante sólida en cuanto a las emociones, que si bien hubo problemas, pero disfrutaron muchos años de matrimonio, lo han disfrutado, aún habiendo ciertos problemas de fondo. Y estos problemas de fondo tendríamos que ver qué piensan hacer ante esta disyuntiva, ¿no? Si piensan que vale la pena hacer un esfuerzo para mejorar las cosas y qué esfuerzo tiene que hacer cada uno. Eso puede ser como el resumen, pero ya porque hemos ido parafraseando un montón de situaciones previas, se van como instalando los pilares del resumen, ¿no? Ay, perdón. Bien. El resumen, de alguna manera, recoge los cambios
que, que han ido experimentando las personas en la narración que se ha hecho del conflicto. Entonces, los resúmenes se hacen cuando tenemos elementos para hacerlos. No podemos hacer un resumen de la situación si no sabemos la historia, por ejemplo, de la relación. Vamos a dejando sí claros pilares para eso. Entonces, las preguntas, que están estrechamente vinculadas a los parafraseos, son pequeños resúmenes que vamos haciendo periódicamente. Y un resumen más un resumen nos podría dar una historia alternativa, que podría ser, en el caso que vimos la clase pasada, bueno, vimos que ustedes se casaron muy ilusionados y mantuvieron esa ilusión por mucho tiempo, si bien hubo algunas diferencias por el camino, y a pesar de haber pasado por esta experiencia dolorosa para los dos, ustedes han visto que lo mejor es intentar recuperar las cosas, tomar las medidas y realizar lo que cada uno piensa que es lo mejor para continuar la relación. Entonces ahí podemos llegar a un acuerdo de una terapia sexual y renovar los esfuerzos para este proyecto común. Bueno, más sobre el resumen. A través de los resúmenes de la puesta en de la recreación de lo común, de las preguntas y los pequeños resúmenes, la gente ya la estamos llevando a otro tono emocional. Las personas han ampliado la mirada tanto de su historia de la relación, ya no se quedan como anclados y fijos en el incidente, ¿no? Que pudo ser muy traumático, sino que ven la cosa más en su conjunto. Y pueden estar, al ampliar esta mirada, pueden estar dispuestos al perdón y a superar los eventos traumáticos que han vivido, ¿no? Y una cosa importante de los resúmenes es que no se ha subvalorado lo que las personas sienten porque se le ha bajado el perfil a las palabras altisonantes, ¿no? Sino que más bien se ha recogido la emoción que hay detrás de los eventos que se están narrando. Y decíamos que las personas con esta movida de alguna forma la han experimentado porque se han sentido comprendidas y escuchadas. Y también es interesante esto de que las personas escuchen el conflicto con otras palabras, con otra manera de contarlo. Uy. Entonces llegamos aquí a la última etapa, que sería la toma de decisiones, ¿no? Y llegar a ciertos acuerdos. Ahora, siempre es bueno, pienso yo, esto de la lluvia de ideas. ¿Ustedes creen que es importante lo de la lluvia de ideas? ¿Cómo valoran eso? ¿Por qué es bueno, Patricia? ¿Por qué te parece buena?
Sí, permite dar soluciones desde las partes, pero si es el mediador, sí, y el mediador aporta también sus ideas, o sea, no solamente desde las partes, ¿no? Yo diría que se abren horizontes y a veces puede ser bastante descabellado, ¿ya? Y- pero eh, lo importante es que, por muy descabellado que sea, puede ser una opción, ¿ya? Yo qué sé, cuando hay problemas con la vivienda, cuando se separa la gente, te la quedas tú, me la quedo yo, no se la queda ninguno, queda el usufructo para ti, pero la propiedad para no sé quién, ¿ya? Hay miles de opciones, bueno, no tanto como miles de repente, pero hay muchas más opciones de las que manejan las personas. Entonces a veces destraba e introduce un poco de humor cuando se proponen ciertas opciones así un poco descabelladas, ¿no? Y eso. Hoy, bueno, eh, aclaraciones, dudas, aportes. ¿No hay dudas? ¿Qué le ha parecido esto de las técnicas? ¿Les ha aportado algunas cosas interesantes, novedosas? Solo falta seguir practicando, sí, y relacionarlo sobre todo con las teorías de la comunicación, ¿ya? Qué bueno, Leila. Estupendo. Bueno, quedamos hasta aquí. Y nos vemos el sábado. Menos mal que quedamos hasta aquí porque ya no podía seguir hablando. Bueno, que tengan una buena noche y que descansen. Nos vemos el sábado.